Muy bien, pues como dice la pantalla y supieron porque acabo de predicar, mi nombre es Jairo Namnun. Soy actualmente director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Acabo de graduarme de un seminario, una maestría en artes en estudios teológicos y soy un gran apasionado por la palabra de Dios. Me encanta, la amo, la vivo, la disfruto. No recuerdo el último día que haya pasado que yo no la haya leído. Espero nunca recordarlo. Y con eso, como eso no es un sermón, sino un taller, y por tanto yo puedo hacerle preguntas a ustedes, yo empiezo con una pregunta. ¿Cómo puedes saber lo que alguien está pensando? Eso lo dijiste tú, yo no dije eso. ¿Cómo puedes saber lo que alguien está pensando? Preguntando. Digo yo, ¿verdad? A menos que sea mujer, porque la mujer te pregunta, ¿qué te pasa? Nada. Nada, yo estoy bien. A nadie les piedra de tropiezo que yo ponga la Biblia en el suelo, ¿cierto? No, ok, qué bueno. ¿Y qué te pasa? Nada. Ok, ¿qué más? Le pregunto, ¿qué más? ¿Cómo yo puedo saber lo que una persona está pensando? ¿Con el qué? A la luz de la palabra todo se sabe, ¿cierto? Tenemos aquí un pastor espiritual. ¿Cómo actúa? También. O sea, si está sudando, cuando tú le preguntas, mira, y a tu hijo, ¿hiciste lo que te pedí? O sea que con la palabra, preguntando, hablando, mirando, se puede saber. ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios piensa? Pues por la palabra, ¿cierto? En asuntos físicos podemos resolverlo de manera física, pero como Dios es espíritu, para nosotros conocer la mente de Dios, nosotros necesitábamos que Dios se revelara. Y les pido que por favor me acompañen a este texto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Que va a estar ahí en la pantalla también. Y así dice la palabra de Dios. Entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Para tú poder conocer a alguien, tú necesitas estar en su interior. O que por lo menos esa persona exprese lo que está adentro, ¿cierto? Que lo que está aquí lo saque. Pues resulta que 2 de Pedro 1:21 me dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Jairo, ya yo me sabía eso. Sí, yo sé que tú te lo sabías, esto lo recordando. Ok, no funciona ahí. Para que tú puedas conocer los pensamientos de un hombre, tú necesitas el espíritu de ese hombre. Para conocer los pensamientos de Dios, necesitas el espíritu de Dios. Y ninguna profecía fue dada jamás por... Aquí hay un espíritu de... Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué vale la pena hablar de eso? Porque, mi gente, lo que hace la Biblia especial no es que se sienta bien, ni que, aunque también es cierto que tenga versículos bonitos, tú sabes, versículos bonitos que tú lo pones en Twitter o hace una imagen bonita y la pone ahí. Lo que hace la Biblia especial es que vino de arriba, de parte de Dios. La Biblia es especial porque es la revelación de Dios a nosotros. Definiendo Biblia, ¿quién me define la Biblia? ¿Cómo me la definen, por favor? ¿Alguien? Me defina la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la revelación, la palabra inspirada por Dios. Muy bien, ¿qué más? No peleen. Manual de vida, ¿cierto? A través de la historia, dada para los hombres a través de la historia, escrita por hombres inspirados por Dios, ¿cierto? Pues yo tengo aquí una definición muy similar a la que decía el hermano. La Biblia es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, ¿cierto?
y no tan diferente a lo que decía el hermano allá detrás, es el conjunto de libros inspirados, considerado por los cristianos como la autoridad máxima en cuestiones de fe y práctica. Y con eso lo que queremos decir es que a la hora que tú y yo tengamos diferentes opiniones, lo que nos importa es lo que diga la Biblia. No importa lo que tú pienses, no importa lo que yo piense, lo que importa es lo que Dios piensa, según Él lo ha revelado en su Escritura. Amén. La Biblia es la única palabra del único Dios, del único camino de salvación, a través del único Salvador, Cristo Jesús. Un solo libro, que es una sola palabra, de un solo Dios, que nos ha provisto un solo camino de salvación, a través de un solo Salvador, Cristo Jesús. Es por cosas como esta que el reformador antiguo Martín Lutero decía que, hay una posición aquí, le digo. Oh my goodness. Aquel que quiere escuchar a Dios hablar, que lea las Santas Escrituras. Aquel que quiere escuchar a Dios hablar, que abra su Biblia y la lea. Y como decía alguien en estos días, quien quiere que Dios le hable mucho, que lea la Biblia mucho. Y quieres que Dios le hable mucho, 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 que lea la Biblia mucho, mucho, mucho. Y es por cosas así que nosotros leemos en la palabra frases como el salmista diciendo, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Porque es maravillosa. Nuestros ojos son que no siempre la aprecian. Con todo lo bueno que he hablado de la Biblia, déjeme decirle que hay algo que la Biblia no puede hacer. Bueno, hay muchas cosas, pero algo específico importante que la Biblia no puede hacer. Y para verlo, quiero que me acompañen a otro texto, Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Donde la palabra nos dice esta importante frase, esta importante enseñanza. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. La Biblia nos da la enseñanza de salvación, nos enseña la sana doctrina, nos muestra cómo conocer a Dios, pero conocer la Biblia no salva. Tener buena doctrina, buen conocimiento, mucho conocimiento bíblico, conocer los 66 libros, memorizarse 2 o 3 de ellos o memorizárselo todos, como probablemente Satanás se lo sabe de memoria, eso no salva. Y eso es por diseño. Dios diseñó la Biblia para algo más. De hecho, probablemente muchos de ustedes, ¿quiénes son pastores aquí? Pastores ya. No, casi no hay pastores. Qué bueno. Ok, ¿quiénes tienen más de 10 años en la iglesia? O sea que ustedes han escuchado 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, excelente. ¿Quiénes están en 2 Timoteo 3:15? Un versículo antes y nos perdimos de una hermosa verdad. 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ustedes ven la conexión? Pablo está diciendo, oye, Timoteo, yo le doy gloria a Dios porque tú sabes mucha Biblia. Desde chiquitico, desde patojito. ¿Hay patojitos? Desde patojo, patojito, whatever, eso. Así se dice. Excelente, las dos. Desde patojito patojo, tú te sabes la Biblia. ¿Pero por qué eso es bueno, Timoteo? Porque la Biblia te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El propósito de este libro no es este libro. Fue lo que sucedió hace 2000 años. Porque miren, la Biblia es asombrosa porque la Biblia me apunta hacia la cruz. Porque la Biblia me revela a Dios. Al Dios de la historia, al Dios que se encarnó y murió por nosotros. Así que en un sentido, cuando yo pido, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, yo le estoy pidiendo al Señor, abre mis ojos para yo ver a Jesús. Abre mis ojos para yo ver la mayor maravilla de todas las maravillas, que es tu rostro desplegado en Cristo Jesús.
Sin embargo, no siempre la entendemos, ¿no es cierto? A pesar de todo esto y que todo esto es verdad y hermoso y glorioso y gloria a Dios por eso, no siempre entendemos lo que la Biblia nos está diciendo. Y hay tantas opiniones y tantas diferencias y tanta confusión conforme a la Biblia, ¿no es cierto? En cuanto a lo que la Biblia trata, ¿no es cierto? A ustedes también le ha pasado, no solamente los que están afuera, los perdidos, los inconversos. Nosotros nos confundimos con la Biblia. Y yo quiero presentarles 4 razones por las que hay tanta confusión. Y son 4 separaciones. La primera es una separación temporal. La segunda es una separación cultural. La tercera es una separación espiritual. Y la cuarta tiene que ver con un cerrojo sin llave. O una separación de la puerta y la llave. Para ponerle separación ahí adelante, para que pegue. 4 separaciones o 4 razones por las cuales estamos tan confundidos en cuanto a la Biblia. La primera es la separación temporal. Y déjenme mostrarle algo. ¿Quién sabe cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse? Apocalipsis, ese es fácil, el último. ¿Más o menos cuándo se escribió? 90, 96, depende de quién te lo diga, pero vamos a decir del 90 al 96, antes del 100. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok. En el 1996, ese era el Internet. Esa era una persona tratando de explicarle, esto es el Internet. Así sonaba. Había 35 millones de personas en el mundo entero que tenían acceso a Internet. 35 millones de personas. Hoy hay, si mal no recuerdo, creo que tengo el número aquí. No tengo el número aquí, pero son como 1.7 billones de personas, o sea, 1.700 millones de personas tienen acceso a Internet. ¿Quiénes de aquí tienen acceso a Internet? En el 96 lo hubiera levantado quizás allá el más riquito de todito, un güero que se sentara por allá atrás, así quizás. 96, Apocalipsis se escribió en 1996, Apocalipsis se escribió en el 96. Ese era el celular más moderno del momento en el año 2006. El LG Chocolate, el chocolate. Si tú tuvieras ese celular hoy, alguien me enseñó ayer cómo le decían, Steven, ¿cómo le dicen esos celulares? Frijolitos. Eso sería un frijolito y ese era el mejor celular que hubo en todo el 2006. Si eso es verdad y lo es, entonces hay una real separación entre donde se escribió la Biblia y donde estoy yo hoy. Y yo no puedo ignorar eso. Pero quizás más importante, hay una separación cultural. ¿Qué dice ahí? Y salió Jonás hacia Nínive. No, ahí dice que en el principio creó Dios. Sí, exacto, los cielos y la tierra, termina en tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tú sabes que así fue que eso se escribió? De hecho, mentira, ni siquiera así, porque se escribió sin los punticos que son las vocales. Eso es hebreo. ¿Y ahí qué dice? No, pero tú eres muy suertudo, tú sabes griego. En arqués, en ojologos, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Oigan, así fue que se escribió. Así fue que se escribió. Déjeme decirle, yo acabo de regresar a Dominicana luego de vivir en Estados Unidos por unos años, con mi esposa, Patricia. Primera persona que yo conozco que no es como de familia o del grupo de uno, es esta gringa, que mide como 6 pies, o sea, de mi tamaño. Y un amigo me la presenta y yo, como buen dominicano, voy a ir a darle un beso, que es como lo normal en Dominicana. Imagino que aquí también, ¿cierto? Las mujeres se saludan con un beso. Y cuando yo vengo a darle este beso, esta muchacha se puso, yo no puedo explicarle. ¿Cómo? Porque culturalmente, y más ahí donde estábamos, en el sur, un hombre no le da un beso a una mujer que acaba de conocer. Pero hace un par de semanas yo estaba con un argentino. Y este argentino viene y me dice, que los hombres no se dan besos aquí. Y yo, no. ¿Cómo que si no se dan besos? Eso estamos hablando en culturas en el mismo tiempo, culturas similares. Imagínate la cultura donde se escribió la Biblia. Hay una separación cultural entre ellos y nosotros, una separación del lenguaje también. Más importante que esto, le digo que hay algo raro pasando.
más importante que eso, hay una separación espiritual. Y el mismo versículo que leímos de 1 Corintios 2 continúa diciendo, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pero atiendan esto, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios es perfectamente santo, justo, bueno, eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y nosotros somos unos patojitos. Más importante, Dios no puede ni siquiera ver el mal y nosotros habitamos en un pueblo de labios inmundos y tenemos labios inmundos. Dios está en otro plano completamente superior y mucho mejor que el nuestro. Nosotros estamos en un plano de pecadores entre pecadores. Gracias a Dios, los que tenemos al Espíritu de Dios, nos enseña ese pasaje, podemos entender la Biblia por el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Como predicamos ahora, necesitamos ese Espíritu Santo para poder interpretarla, para poder vivirla. El inconverso ni siquiera lo tiene. Ahora, aún los que tenemos el Espíritu de Dios, eso no es cierto, que a veces nos interesamos por cosas simples, basura. Las cosas espirituales tenemos que esforzarnos para que nos interese, porque hay una separación espiritual entre la Biblia, el Dios de la Biblia y nosotros. Y por último, la separación del cerrojo y la llave, es que Jesús es la única forma de conocer a Dios. Y es la llave para interpretar a la Biblia. Pero una y otra vez nosotros queremos acercarnos a la Biblia sin acercarnos a Jesús. Y queremos interpretar la Escritura sin poder encontrar y saber cómo Jesús está hablando de eso. Y eso no es Jairo diciendo locura, sino que Juan 5:39 enseña, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Cristo dice, la Biblia habla de mí. Y le dice a los fariseos, ustedes no están entendiendo la Biblia porque ustedes no me están entendiendo a mí. Y ustedes no me están entendiendo a mí porque no tienen la Escritura. No la tienen realmente, no la creen realmente, no la viven realmente. Lucas 24 también nos enseña, no solo los fariseos tenían ese problema. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, Cristo les dice, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Era necesario que cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué trata la Biblia de Jesús? ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque está ahí en la Biblia, porque lo acabamos de leer, pero también por este pequeño detalle. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Yo necesito un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Cristo Jesús. Entonces, para yo poder entender cada parte de Dios, yo necesito el mediador. Toda verdad de Dios es revelada, aún antes del nacimiento de Jesús. Toda verdad de Dios es revelada a través de la imagen de Dios que es Cristo Jesús. No por algo, no por nada, mejor dicho. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Juan 1:1, en el principio estaba el verbo. Para conocer a Dios, yo necesito conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, ¿qué yo necesito? El Evangelio. Entonces le pregunto otra vez, ¿qué es el Evangelio? Bueno, por primera vez, le pregunto a ustedes, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Son las buenas nuevas. ¿Bien? ¿De qué? Salvación. Las buenas nuevas de salvación. ¿Bien? ¿Alguien quiere decir algo más o algo menos? Que Cristo, siendo Dios, vino al mundo a morir por nosotros, a resucitar, para que nosotros creemos en Él, para que Él pueda habitar. Y ahí está la versión del sermón. De hecho, para los próximo que explicamos, esto voy a dar esa versión. Entonces, eso es lo que estamos predicando aquí. Las buenas nuevas son el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas, el mensaje de que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó conforme a las Escrituras y ascendió a los cielos, está ahora reinando a la diestra de Dios Padre, intercediendo a favor de su iglesia.
Ahora, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio no es hablar de arrepentimiento, el Evangelio no es hablar de predestinación, el Evangelio no es hablar de santificación, el Evangelio no son las buenas obras, el Evangelio no es el amor de Dios. Todas estas cosas son buenas, todas estas cosas son necesarias, todas estas cosas son hermosas, pero nada de eso es el Evangelio. Si yo le hablo a mi gente de arrepentimiento y no le hablo de la vida de Cristo Jesús, que hace posible que su arrepentimiento sea acepto delante del Padre, yo los estoy llevando al mismo sistema católico que por tantos años mantuvo oscuridad a la iglesia. Si yo le hablo a la gente de la predestinación, pero no le hablo del amor de Dios en Cristo Jesús, que es a lo que fuimos predestinados, yo le voy a estar enseñando mucho conocimiento mental, pero no le voy a estar enseñando la vida que transforma. Yo le hablo de santificación y no le hablo del Evangelio, yo voy a tener gente obrando y obrando y obrando y obrando y obrando, y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Tristes, cansados, o como decía Lutero, que alguien le preguntó y él en silencio, o sea, no lo dijo en voz alta, pero le preguntaron, ¿ustedes cómo a Dios? Amar a Dios, yo a veces lo odio, porque él solo veía las reglas y no veía el Evangelio que capacitaba la posibilidad de cumplir esas reglas. Él no veía la gracia que se manifestaba en esas reglas. Igual las buenas obras. Que hay que hacer buenas obras, pero si yo no hablo de evangelio, esas buenas obras van a llevarlo en un excelente camino, muy bien pavimentado al infierno. Y hablo del amor de Dios, pero el amor de Dios se mostró cuando la justicia y la gracia se besaron en la cruz. Todo lo otro es cosas bonitas aquí arribita. Entonces, Jesús es la llave para interpretar la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la llave? Como buenos latinos, pues la forzamos. Tratamos de entrar de otra forma, tratamos de entenderlo de otra forma. Específicamente, la principal forma por la que todas las iglesias que yo conozco, los hombres que yo conozco, no sé si en Asia sean diferentes, pero en América Latina, es el legalismo o moralismo. Le pedí a un pastor amigo que me definiera legalismo y él dice: legalismo o moralismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o sea obedeciendo un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Es ganarse la gracia de Dios en base a nuestras obras, en base a las reglas que Dios puso, cuales sea que sean, o en base a las reglas que unos inventan, de tal forma de vestir, o tal forma de hablar, o de que tú los domingos puedes o no poner música, o que el domingo en la tarde hay que dormirse, y nadie puede hacer nada los domingos, no pueden salir, no pueden hacer nada, porque eso es lo que se hace los domingos. Sea cual sea que sea la forma, legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo yo sé si soy legalista? Bueno, el legalista descansa en sus obras y no en Cristo. El legalista descansa en cumplir ciertas reglas y no en aquello que Cristo cumplió. Si yo cumplí, hice esto y aquello, pues sí, estoy bien. Y el legalismo le añade a las obras de Cristo. No, ser cristiano significa esto, pero también tú tienes que, tú, y no puedes, tú. Cristo más. Y esto no es un problema nuevo. Yo decía ahorita que un problema en América Latina, pero Gálatas tenía todo ese mismo problema. La misma situación de los Gálatas es, como Pablo dice en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Jairo, pero tú no era de la Biblia que tú no ibas a hablar. ¿Qué es lo que tú estás hablando ahora tanto de legalismo de Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Fue que se me olvidó y me inventé un par de cosas. No, no es eso. Es que si tenemos una separación cronológica, una separación temporal, una separación cultural, una separación espiritual y la más importante, una separación de que no entendemos a Cristo Jesús, no hay forma que entendamos la Biblia. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que cuando prediquemos, nosotros vamos a predicar moralismo. A la hora de predicar, vamos a predicar moralismo. Y moralismo es enfatizar los imperativos, ignorando, pasando por alto, sin hablar de los indicativos. Así se mira la predicación así. Déjenme mostrarle en un pasaje, antes de explicar
antes de explicarle cuál es la diferencia entre imperativos e indicativos. Miren, no, al revés. Déjenme explicarle la diferencia y luego vemos un pasaje. Fue Patricia que me lo cambió, mi esposa me cambió el slide. No, mentira, no fue ella, fui yo, pero pido perdón. La Biblia tiene muchos imperativos para nosotros. Ok, la Biblia tiene muchas cosas que nos dice que tenemos que hacer. Ahora, los imperativos, las cosas que tenemos que hacer, dependen de los indicativos. Y los indicativos son los anuncios de lo que Dios ha hecho. Y eso se ve principalmente en el Evangelio. Imperativo es lo que a ti te toca hacer. Y lo que a ti te toca hacer depende de lo que ya Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho encuentra su máxima expresión en el Evangelio. Y si ustedes aprenden esto y lo empiezan a ver, ustedes lo van a ver a lo largo de la Escritura, una y otra vez. Por ejemplo, Colosenses 3. Rojos son indicativos, azul son imperativos, si pueden ver los colores. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, indicativo, busquen las cosas de arriba, imperativo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, indicativo. Pongan la mira en las cosas de arriba. Pablo nos está diciendo, hey, gente, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es un imperativo. ¿Por qué? Porque hay un indicativo. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo está ahí arriba, ustedes murieron con Cristo, miren para arriba. Porque Cristo está allá y Cristo es su vida, porque ustedes ya murieron a ustedes mismos, porque ustedes son de Cristo. Dejen de estar aquí viviendo como los zombies, los Walking Dead, y miren para arriba donde está Cristo centrado a la diestra de Dios, reinando. Y eso cambia totalmente el sentido de la predicación. Deja de ser as, y se convierte en, ya que Dios es y Dios ha hecho, entonces tú puedes hacer esto, porque Dios hizo aquello. O por ejemplo en Romanos 6, 12 al 14, por tanto, imperativo, bien largo ese azul, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Wow, ¿cuántas cosas Dios nos está pidiendo? Como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo nada más le presento eso a una gente, la gente se deprime. Dios está diciendo, tu vida completa tiene que ser totalmente alejada del pecado, totalmente entregada a Dios. Pero Dios le dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo esto es posible porque ya el pecado no tiene dominio, porque tú estás bajo la gracia, gracia que se recibe en Cristo Jesús. De su gracia todos hemos recibido, y gracia sobre gracia en Juan 1:1-6. Entonces, amados, cada texto de la Biblia debe leerse como un capítulo en un libro completado. Y la historia completa se trata de Jesús. Cada parte de la Escritura que yo leo, de la revelación de Dios, se lee como un capítulo más en un libro que ya yo conozco el final. Y ese final le da todo el sabor diferente a donde estoy en el medio. Porque de una manera u otra, toda calle de la Escritura termina donde Jesús, como hijo de Dios, como mediador entre Dios y los hombres. Conocer la Escritura y conocer las maravillas de la ley termina en conocer la cruz y conocer la maravilla de la cruz, que nos apunta a las maravillas de nuestro Dios admirable. Dicho todo eso, ¿cuál es la responsabilidad del predicador? La responsabilidad de ustedes cuando se sientan delante de la Escritura y luego se pongan de pie y abren la Escritura delante de la gente. La responsabilidad de ustedes cuando le toca una consejería, alguien le pide un consejo. La responsabilidad de todo aquel que quiere servir al Señor es llevar la Biblia hasta la gente. Que en un sentido es llevar al mismo Jesús hasta la gente, donde sea que ellos estén. Y a la vez es el traer la gente hasta la Biblia. Y él no se quiso parar y venía a la Biblia. Pero traer la gente hasta la Biblia. Donde sea que ellos están, acercarlos hasta la cruz. Gracias, Daniel. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, yo puedo hacerlo de diversas formas. Normalmente en América Latina y aquí en Guatemala particularmente,
se hace mucho con profecías y con visiones. Y entonces meterle un versículo bíblico después. O con grandes servicios de grandes cosas y le metemos un versículo bíblico después. Pero Jeremías 23, 28 al 29. ¿Cómo yo llevo a la gente a acercarse a Dios? ¿Cómo yo acerco a Dios a la gente a través de la Biblia? Jeremías 23, 28 al 29. No quiero ni ponerlo ahí porque el que tenga Biblia física, que lo busque y lo subraya, o sea, que se raye y le pase al otro lado. O en el celular no lo raye, pero subráyalo. Jeremías me dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Habla el sueño que tú quieras hablar. Pero el que tiene la Biblia, que hable la Biblia con fidelidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de predicar la palabra? Bueno, en primer lugar, que Dios sostiene y crea por la palabra, porque vemos que Hebreos 11 nos habla que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreo 1 nos dice que Cristo Jesús es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y que Cristo Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, como la expresión exacta de Dios. Y entonces, 2 Corintios 4:6 me dice que Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, aludiendo a Génesis 1, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. El mismo Dios que creó el universo, que dijo de las tinieblas sea la luz, hace eso en los corazones de los creyentes a través de la predicación del Evangelio, como está en la palabra. La misma creación de aquella creación tiene que ver con la creación de la nueva criatura de nosotros. El Dios que crea por su palabra es el Dios que nos ha dado su palabra. Además, nosotros predicamos la Biblia porque la Biblia da vida y da luz. Y así nos enseña 1 Pedro 1:23. Dice, ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo la gente nace de nuevo? A través de la palabra de Dios, del Dios que profirió su palabra. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y el Salmo 119 dice hermosamente, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Donde sea que nos encontramos, la palabra nos da luz, luz que nos hace nacer de nuevo y luz que nos mantiene vivos en medio de la aflicción. Y no solo eso, sino que la Biblia, la razón por la que queremos predicar la Biblia es porque la Biblia trae convicción. Y ustedes conocen este texto, este hermoso texto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hubo alguien que decía al principio, ¿cómo tú sabes lo que la gente piensa? Bueno, la palabra lo trae a la luz, así es. Pero que hay una gente que está viviendo en pecado en mi iglesia y no tienen convicción. ¿Tú sabes quién le da la convicción? La palabra. No es lo feo que tú le hables y cuántas veces tú le digas que lo deje de hacer. Tú le presentas la palabra y la palabra trae convicción. Miren este texto del Salmo 119 también. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Y quiero presentarle uno de mis textos favoritos de toda la Biblia. Seguro algunos lo conocen, Nehemías 8. El pueblo regresando otra vez a la región de Dios, al pueblo de Dios, a la tierra prometida. Un pueblo que se olvidó de la Biblia. Y Nehemías 8 dice, del 8 al 9. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Y luego el texto dice que el pueblo se regocijó. El pueblo estaba lleno de gozo porque primero le presentan la Biblia, trae una gran convicción, y luego prefigurando las venidas de Cristo, sabiendo el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, los líderes le dicen, hey, qué bueno
pero este es un día santo. Este fue un día donde volvimos a Dios. Pueden gozarse y entonces el pueblo se goza. Y adivina qué somos tú y yo, los predicadores de la palabra. Nosotros somos los que leemos el libro de la ley de Dios, lo interpretamos y le damos sentido. Ese es tu trabajo y el mío. Más que cualquier otra cosa, de hecho, no solamente el de los pastores, el de todos nosotros. Los que de una forma u otra servimos al pueblo de Dios, que queremos hablar entre el pueblo de Dios. Oye, el que está tocando guitarra, ¿tú eres el que toca guitarra? Tú tocas guitarra, excelente, porque tu trabajo es que la gente pueda leer mejor la ley, interpretar mejor la ley, darle sentido a la ley y en eso adorar a Dios. O sea que tus canciones tienen que estar llenas de la palabra y llenas de jotas que interpreten la palabra. Pero yo no soy pastor ni músico. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios y hay una gente que está perdida allá en el mundo. Y tú sabes lo que tú haces, tú les muestras la palabra en un momentico de alguna manera. Quizás te memorizaste un versículo y se lo presentas y tú lo interpretas y tú le das sentido para que entiendan lo que está en la palabra. Ahora, específicamente para los pastores, ¿cómo se predica la palabra? La forma ideada por Dios, creo firmemente, es lo que se llama predicación expositiva. Solo para saber, ¿quiénes conocen el término predicación expositiva? O sea que más o menos la mitad. Tengo aquí un par de definiciones y ya estamos terminando. Dice aquí, la predicación expositiva, o un sermón expositivo, es un sermón en el cual el punto de un texto bíblico es el punto del sermón, aplicado a la vida de la congregación. El punto del texto es el punto del sermón. Lo que sea que la Biblia está diciendo en ese momento, es lo que a mí me toca decir. El pastor Miguel Núñez también da una definición un poco más larga y dice que la predicación expositiva consiste en exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo, o sea, por la Biblia o el texto que yo estoy leyendo, preservando la intención original del autor, procurando proclamar entonces las verdades encontradas de una manera cristocéntrica, de forma que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. Y vamos por parte. Exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí no se me van a ocurrir 3 puntos para ser un hombre exitoso. Y entonces cojo Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y punto número 1, el Señor te mandó. Número 2, que te esfuerces. Número 3, que sea valiente. Y entonces el Señor te prosperará en todo lo que tú hagas. Es que esa no es la estructura del texto. No es que eso sea mentira, el Señor mandó y tú te mandó que te esfuerces y sea valiente y Él dice que entonces va a prosperar. No es que eso sea mentira, pero eso no es predicación expositiva. Eso no es tomar la Biblia y dejar que la Biblia hable. Entonces dice luego, preservando la intención original del autor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, yo voy a poder arreglar todas las calles de Guatemala. Lo único que Pablo no estaba pensando en un alcalde cuando dijo eso. Pablo estaba pensando que en medio de la peor de las angustias, él podía estar satisfecho y gozoso. Serás cabeza y no cola. Sí, pero él no se estaba refiriendo a una gente hoy, él estaba refiriéndose a una nación de Israel que si fuera obediente a Dios, iba a ser una nación que iba a estar liderando, apuntándole a un Cristo que había de venir. Puedes atar al diablo, atar al hombre fuerte. Bueno, tú sabes que mejor todavía, ustedes tienen un libro que se llama Texto fuera de contexto, lo tienen ahí en las manos. Pueden leer un poquito de la intención original de cada autor cuando proclamaba esas verdades. Y hacemos esto de una manera cristocéntrica, porque ya hablamos de que necesitamos la llave para poder entrar a las Escrituras. Y de tal forma el predicador no es un obstáculo para que la Biblia haga lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con la predicación expositiva? ¿Por qué tratar de que lo que expongamos sea lo que la palabra dice? Bueno, porque la predicación expositiva logra la mejor intención bíblica, que es presentar el mensaje de Dios. La predicación expositiva promueve la predicación con autoridad. Cuando yo me paro y yo digo, así dice el Señor, yo mejor tengo un versículo y un texto aquí en la mano. Así dice el Señor. Sí, el Señor dice. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta. Eso es lo que sí dice el Señor. Y yo lo digo con toda autoridad. A mí no me cabe la menor duda que Dios dijo que los apóstoles fueron al concilio, Hechos 15, que es el que me tocaba aquí delante, y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y yo puedo decir eso con toda autoridad. Ahora, vamos con algo que sea un poquito más práctico.
hay una pareja de novios y están viviendo en inmoralidad. Y yo estoy predicando expositivamente y me tocó Efesios y dice que esta es la voluntad de Dios. Tesalonicenses, perdón. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se aparten de la impureza sexual, de la inmoralidad sexual, de porneia, es la palabra en el original. Con toda autoridad yo puedo decir, toda persona que ahora mismo esté en algún tipo de inmoralidad sexual, tiene que acabar eso hoy. Está deshonrando y está fuera de la voluntad de Dios. Y no fue porque yo me levanté y me cayó algo mal y tuve una visión. Fue porque la Biblia así lo dice. Me tocó, estoy predicando expositivamente, y me tocó Cristo hablando que la mujer no debe divorciarse, o el hombre no debe darle carta de divorcio, que no sea por adulterio. Y tengo una pareja que, miren, están cansados, están luchando, y ella ya no quiere saber de él, y él no quiere saber de ella, pero ninguno de los dos adulterado. Y los dos hasta creyentes son. Pero están como por separarse porque ya quieren rendir la toalla. Y con toda autoridad yo puedo decirle, Dios no quiere que ustedes se separen. Dios me reveló hace 2000 años que Él no quiere que ustedes se separen. Me lo reveló. Ay, pastor, pero es que usted no sabe. Dios sí sabe y Él lo reveló. Ufa, Jairo, qué problemático. También la predicación de la palabra expositiva magnifica la palabra, porque la gente ve que yo me paro detrás de esto y hablo de esto y hablo de esto y hablo de esto. Y adivina quién se lleva la gloria. No Jairo, no Chuy, no Daniel. Cristo, el que está en el centro de la Escritura. La palabra bien grande. La predicación expositiva también provee de un almacén de material, un beneficio secundario. El pastor MacArthur, por ejemplo, que tiene todos estos comentarios, gloria a Dios y qué bueno. Pero ¿tú sabes por qué él tiene todos estos comentarios? Porque él predica todos los domingos, él coge un texto de la Biblia y lo expone. Y sigue el próximo versículo, y cuando acaba tiene un libro y lo tira. Si tú solamente tratas una cosa, entonces te va a quedar sin material. La predicación expositiva también desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. Porque con el tiempo tú vas a pasar tanto tiempo exponiendo este texto que de momento tú estás pensando en algún problema y tú tienes un versículo en la mente porque tú lo expusiste hace un par de años. Y te vuelves un hombre de la palabra porque tus palabras tú quieres que sean basadas en lo que este libro dice. Y además, de total importancia para nuestros días, la predicación expositiva protege contra las malas interpretaciones o malas aplicaciones del texto bíblico. Yo creo que todo pastor, ¿qué pastor aquí predica expositivamente? ¿Sabe que predica expositivamente? Levanta la mano. Un pastor que predica expositivamente. Son la minoría. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú predicas positivamente? Dígame si no. Tú tenías una idea en tu mente y tú tenías una aplicación y toda la cosa. Y agarraste el texto y empezaste a leerlo y estudiarlo y de pronto te diste cuenta que tu aplicación no era la correcta. ¿Y tú sabes qué pasa ahora? Que si tú lo hiciste correctamente, si tú estás estudiando la Biblia correctamente, lo que tú apliques, lo que tú expliques, no va a ser tu opinión, va a ser la palabra de Dios. La palabra que cambia, la palabra que transforma, que redarguye, que exhorta, la palabra que nosotros queremos predicar, la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra que es Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a exaltar, a presentar, a hablar. Brevemente, porque la mayoría no son pastores, pero brevemente, el sermón expositivo provee de verdad. Todo lo que tú dices sale del texto, por tanto no son opiniones. Provee de unidad de enfoque y eso tiene que ver con encontrar qué condición caída sucedía en el texto, qué problema sucede hoy y cómo los seres humanos seguimos siendo los mismos y seguimos necesitando el mismo Salvador y Redentor, a pesar de que el problema de aquello tenía que ver con, con los dioses paganos y la carne entregada a ellos, y el problema de hoy quizás tenga que ver con si beber cerveza o no, por poner un ejemplo. Somos mismos seres humanos con problemas diferentes. También provee propósito y significado al texto, es decir, cuando yo predico expositivamente, yo encuentro por qué Dios reveló Hechos 15. Yo me siento, reviso el texto y de pronto textos que antes yo no le veía mucho sentido, ahora toman otro sabor. Y seguimos diciendo que toda escritura es inspirada por Dios y ahora la amamos más porque tomamos el tiempo para estudiarla. Y por último, y eso es demasiado importante, la predicación expositiva, el sermón expositivo también siempre provee de aplicación. Y nosotros no venimos y explicamos entonces, en el griego decía esto y dice aquella otra cosa y esto sucedió porque aquí, allá y lo dejamos ahí. Nosotros lo aplicamos a la vida de quienes nos escuchan.
Y esa aplicación es una aplicación, si la hacemos correctamente, conforme a la voluntad de Dios. Como dijimos ahorita el ejemplo de los novios, si yo le digo a una pareja de novios, Dios quiere que ustedes se separen, porque están en inmoralidad sexual, úfala, pero ¿por qué Dios? No, es que no es tu opinión, es lo que Dios dijo. O a la pareja que se quiere divorciar, o sin ningún tipo de adulterio de por medio. Y aún el adulterio es una concesión, no un mandamiento. Quizá más importante, aquel que se está desbaratando en su pecado, que está totalmente desanimado, pero es un creyente genuino, yo le digo, tú sabes que Cristo murió por tus pecados, tú no tienes por qué morirte de tristeza y angustia, tú puedes encontrar paz en que el Señor te perdonó, y Cristo murió para que tú murieras a tus pecados, tú no tienes por qué seguir caminando en angustia y pecar, porque Cristo ya murió, ahora tú puedes vivir una vida santa. Y por último, Jairo, ok, qué linda suena la predicación expositiva. Me encantó hablarte de la Biblia es buenísima, revelación de qué belleza. Y la predicación expositiva me encantó. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo te voy a decir que yo no puedo decirte eso en una hora. Cómo predicar expositivamente 101 es una materia completa que yo duré 15 semanas tomándola en el seminario 2 veces a la semana. Entonces, y pagando un dineral para poder, pagando muchísimo pisto. Entonces, no se puede decir en un día. Yo sí te recomendaría 2 cosas. Primero, antes de decirte eso que está aquí, hay un muy buen libro sobre predicación expositiva que está gratuitamente en internet por 9 Marks. Se llama así mismo, La Predicación Expositiva. Y si siguen a Coalición, o de hecho puedo pedirle a la gente de Action 9 que quizás lo tuiteen en algún momento. Si siguen por las redes sociales, o si no, búsquenlo, La Predicación Expositiva de David Helm. Un libro gratuito, buenísimo, corto. O sea, lo pueden comprar también, pero si no, buenísimo. Y entonces ahí pueden encontrar como qué es, porque una explicación mucho más detallada de esto y cómo hacerlo en el día a día. Y por otro lado, perdonen el que uno hable de su propio ministerio, pero en Coalición nosotros hablamos mucho de eso. Y nosotros no ganamos un peso porque ustedes entren, así que quizá por eso lo puedo decir. En Coalición hablamos mucho de predicación, cómo hacer un sermón, todo eso. Entonces, si conocen Coalición por el Evangelio, coalición.es, ahí pueden encontrar material. Pero, de manera práctica aquí, un par de puntitos. ¿Cómo puedo predicar expositivamente? ¿Cómo puedo predicar la palabra? Lo primero es comprometerme con conocer la verdad de la palabra. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. El primer paso de todo predicador expositivo, de toda persona que vive una vida de predicación expositiva, sea en el trabajo, sea en el sermón, es conocer la verdad de la palabra. Conocer este texto, vivir metido aquí, temblar ante su palabra. Segundo, es comprometerme con predicar la verdad de la palabra. Y en diferentes momentos en los talleres hemos estado hablando un poquito de eso. La predicación expositiva no hace que la iglesia crezca tan rápido, por ejemplo. Porque es mucho más fácil predicar otras cosas y la gente sí va. Pero tú le predicas, ahora vamos a leer el libro de Juan, y empieza capítulo 1, primeros 6 versículos, capítulo 2, capítulo... Pero yo hago un compromiso con la palabra de Dios. A mí no me importa que sean muchos, a mí me importa que sean fieles. Entonces, comprometerse con la predicación de la palabra. En tercer lugar es, en vez de elegir temas de cuáles predicar, a los pastores específicamente, elijan libros de la Biblia de los cuales predicar. No andemos buscando temas, busquemos libros que podamos exponer. En cuarto lugar, en oración, hagamos el trabajo de estudiar el texto. Ambas cosas son necesarias. Yo vertirme en oración, bañar la preparación de la predicación en oración, pero yo tengo que, dicen fajarme, no, significa algo mal, esforzarme profundamente, esforzarme muchísimo, fajarme decimos en dominicano, a entender el texto que tengo por delante. Mi sermón no es la gran cosa, pero Hechos 16, yo tengo más de un mes leyéndolo, a tal punto que yo me sé una muy buena parte de memoria. Porque sabía que lo iba a predicar. Y eso es todo pastor expositivo sabe eso. Tú te metes en un texto y tú duras días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están diciendo esto aquí? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se conecta esto con aquello? Y esos días también debe estar en oración. O sea, Señor, ¿qué tú dijiste? ¿Por qué tú lo dijiste? ¿Qué significó? Y por último, ¿cómo predicar expositivamente? Bueno, tú eres obediente a Dios. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El mandato de Dios para todo pastor y toda persona que quiera predicar es predicar la palabra.
Entonces, predicar expositivamente implica predicar en obediencia. Y listo. Eso es, una iglesia exitosa conoce, maneja, predica la palabra de Dios. Tenemos 5 minutos por si tienen alguna pregunta que quisieran compartir. Gracias, brother. Gracias por ese aplauso, lo recibí. Y se lo doy al Señor ahora.